La siguiente pregunta está basada en cuál es su visión actual acerca de la política que viene llevando Macri adelante con respecto a la soberanía en general y al Atlántico Sur en particular. Y en este sentido, ¿es necesario un acercamiento con el usurpador para poder obtener nuestros intereses nacionales? Yo creo que lo que conviene en política siempre es mirar los hechos, ¿no? Después vienen las interpretaciones, que pueden ser variadas, porque yo mucho de lo que hace Macri podría explicarlo desde distintas ópticas, pero en lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en los hechos. Desde el punto de vista de la política general, Macri definió, incluso antes de ser presidente, cuando él hace el viaje a Davos y habla en la reunión de Davos, él dice que su proyecto es que la Argentina se transforme en el supermercado del mundo. Eso quiere decir que su preocupación era la producción agropecuaria, la exportación de alimentos con algo de valor agregado, por eso dice el supermercado que provea fideos en bolsa, azúcar, etcétera, etcétera. El desarrollo de las nuevas energías, petróleo y gas no convencional, el shale, las energías eólicas y la minería. Ese era su proyecto de gobierno. Nosotros dijimos de entrada, bueno, es muy similar al proyecto de la oligarquía de principios del siglo XX, que decían que la Argentina era el granero del mundo, era cuando se abrazaron a Inglaterra. Acá hago un paréntesis en este sentido. Efectivamente, Inglaterra fue la potencia dominante sobre la Argentina en las primeras décadas hasta el año 43, 45 si se quiere, con Perón. Pero también tenía mucha importancia Alemania, tenía mucho peso en Estados Unidos, Francia, Italia. Es decir, siempre la Argentina fue un país en disputa. En esa disputa, Inglaterra era un país, era una potencia dominante. Y la relación principal se estableció entre la oligarquía argentina e Inglaterra y se cristalizó en el pacto Roca-Russiman, que es el famoso pacto que cuando se dijo que la Argentina era una de las perlas en la corona de su majestad británica. Esa hegemonía inglesa va a durar hasta el 45 y después se retoma en el 55, por eso Perón dice, a mí me voltearon los ingleses, y Churchill decía aquellas cosas las cuales propiciaba el fin del gobierno del general Perón. Ese fue el modelo que propuso Macri al inicio. Después los hechos iban a demostrar que era menos de lo que él decía, porque una cantidad de medidas de él han ido destrozando la industria nacional, reduciéndola a su mínima expresión. La apertura indiscriminada de importaciones ha liquidado gran parte de la industria nacional. Sus manifestaciones para la destrucción de los últimos reductos de la industria naval sobre el astillero Río Santiago, cuando dijo públicamente esa frase nefasta que había que dinamitar el astillero, y su transformación de la Fuerza Armada en una Guardia Nacional, lo que implica la liquidación de todo el sistema industrial, lo que queda del sistema industrial militar, porque la defensa nacional conlleva el desarrollo de lo que es el complejo industrial militar. Eso es lo que se hizo en todo el primer periodo del siglo y tiene un salto con Perón, cuando se concreta el desarrollo de la industria pesada, con Savio, se desarrolla la marina mercante. La Argentina con Perón tuvo 250 buques mercantes. Que brilla por su ausencia. No quedó nada, eso fue destruido en la década del 90. Y Talto, Sarno Zapla, bueno, tenías la fábrica militar de aviones que dirigía el brigadier San Martín, que llegó a ser los prototipos del Pulqui. Es decir, Macri vuelve a la idea de la oligarquía de principio del siglo XX. Y ahora vemos cosas muy llamativas, por ejemplo, toda esta discusión sobre la inmigración reproduce los viejos discursos y las viejas doctrinas que la oligarquía sintetizó entre 1900 y 1915, cuya máxima expresión fue Miguel Cané, al que lo conocen por su libro Juvenilla, donde yo recomiendo a la gente que vea esto que los lea, porque se vuelve a la teoría de perseguir a los inmigrantes por sus ideas, por sus posiciones políticas. Es muy curioso que en un país donde el 30% es pobre,
donde hay una masa gigantesca de desocupados, donde el gobierno viene de endeudarnos en 150.000 millones de dólares con los organismos internacionales, se diga que el problema de la pobreza en Argentina es la presencia de X cantidad de extranjeros. Cuando hay razones que nos vinculan históricamente, porque nosotros, la independencia nacional es una amalgama con los orientales que hoy son uruguayos, con los paraguayos que si cualquiera que lea Belgrano se va a dar cuenta que la estrategia de Belgrano fue darle toda la independencia posible a Paraguay para que tapone la posibilidad de que el imperio brasileño penetre por Paraguay para tomar el Alto Perú y de ahí el Perú. Es una amalgama con los chilenos, el grueso del ejército de San Martín era chileno. Y ni hablemos de lo que fue el epicentro militar de la guerra de la independencia, que fue el Alto Perú, el territorio boliviano. Las dos grandes figuras de la independencia boliviana, Padilla y Juan Azurduy, son prácticamente... Juan Azurduy era nacida en nuestro territorio, Padilla no, era lo que hoy sería Bolivia. Así. Nosotros tenemos un problema de mancomunidad latinoamericana que es muy importante en el ADN de la argentinidad. Por lo tanto, es importante porque me parece reflexionar sobre esto, porque si vos vas a una Argentina que es monoproductora de alimentos, con asociaciones estratégicas con las potencias imperialistas, estratégicamente desde el punto de vista militar con Estados Unidos e Inglaterra, desde el punto de vista comercial negociás con China, es decir, vas a una Argentina, no uso la palabra colonial porque no es exacta, pero vas a una Argentina absolutamente dependiente, que además tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia militar que es Inglaterra, que además tiene importantísimas... A los que sí los invita el canciller a usar la salud, la educación y hacer negocios. Ahora, si querés, eso lo podríamos abordar en particular, porque él hace un mal uso de esa idea, hace un uso tramposo. Macri abreva en lo más atrasado, más reaccionario de la oligarquía argentina. Es preperonista. Digo, yo le aclaro yo no soy peronista, yo aclaro eso, pero sus posiciones son preperonistas, son de la década del 30 a la década del 20. Con la implicancia, era un país dependiente, era un país sumido a Inglaterra, un país, ¿cómo le llaman? La complementariedad económica con Inglaterra. Le pusieron a la Argentina, creo que le con una salvedad, porque la Argentina es un país extraño desde muchos puntos de vista. Vos en esas décadas, del 1900 a 1945, vamos a suponer, cuando creo que nace el estado de bienestar, tuviste un desarrollo industrial, sobre todo en el complejo industrial militar, muy importante, cuya columna vertebral fue YPF. Cuando se privatiza YPF, cuando Menem privatiza YPF, las dos privatizaciones de YPF, son dos. La primera es con Extensoro, que se mata en un viaje, creo que a Ecuador o a Colombia, pero la segunda es cuando se liquida la acción de oro, que es lo que permite que Repsol pase a desguazar YPF. No se produjo solo la privatización de una empresa importante, como fue Aerolíneas, o como fueron otras, Entel, las comunicaciones. Se produce la fractura de lo que era la columna vertebral del complejo militar industrial argentino. Cuando en 1975 Isabel Perón decreta la exclusividad de la venta de combustibles por YPF, no podía haber estaciones de servicio que no fueran de YPF, se nacionalizan las bocas de expendio, YPF pasó a ser un holding de 5 empresas. Es decir, era una empresa que hacía cateo, que no se hizo más. Tenía el laboratorio que era una joya de la ciencia y la técnica y una joya de la arquitectura argentina en Florencio Varela, que fue desguazado con Menem. Se revoleaban los tubos de ensayo y los aparatos de investigación científica, los rifaban y los tiraban por la ventana. La gente no sabe lo que se perdió en esa liquidación. Bueno, era una empresa de cateo, era una empresa de exploración, era una empresa de destilación, era una empresa de transporte. YPF tenía transporte terrestre, transporte naval y transporte aéreo propio. Pero tenía además seguro propio, era la única petrolera del mundo que no tenía un seguro inglés, tenía un holding de seguro propio.
Todas las demás petroleras del mundo van al seguro británico. YPF era un holding de 5 empresas y se transformó en la 7ª empresa del mundo petrolera. Eso es lo que liquidó Menem cuando fue a la privatización. Estando en la 7ª lo liquidó. Era la 7ª petrolera del mundo, era la 7ª petrolera del mundo desde el punto de vista de su calidad y se la vendió como si fuera la última empresa del mundo, se la liquidó por nada. Algunas notas de cuaderno nosotros publicamos en relación al saqueo que hizo Repsol con colaboración. Sí, vaciamiento, como lo que están haciendo Sí, ahora. lo saquearon como saquearon Aerolíneas. Aerolíneas era una empresa que no solo era rica porque tenía una flota de aviones importante, sino porque tenía centenares de propiedades en el mundo que actuaban como verdaderas embajadas argentinas. Todo eso se liquidó. En todo el mundo Aerolíneas tenía donde su planta de pilotos se acomodaba y controlaba lo que se llama el comercio entre un país y otro desde el punto de vista aéreo. Todo eso se liquidó. La destrucción de YPF inicia la destrucción del sistema industrial militar. A partir de entonces, la Argentina empieza en una línea descendente imparable, porque cuando vos destruís lo que es el corazón estratégico de un país, inevitablemente después la periferia se va también a ir muriendo. Se liquidó Somisa, se liquidó Alto Sonosapla, se liquidó la mayoría de los astilleros. El único que no se pudo liquidar fue el astillero Río Santiago, que sobrevivió. Ahora están tratando, hasta ahora no han podido. Se liquidó la Marina Mercante. Es decir, la Argentina se fue reduciendo a lo que fue preperonista. Por eso digo, la política de Macri se identifica con esa política, no con la política de desarrollo industrial autónomo. Es más, hay toda una teoría de lo inconveniente que es desarrollar la industria propia, ¿no? Uno de los exponentes que suele hablar de esto todo el tiempo es Expert, el economista ese que lo llevan a todos lados, que siempre dice, bueno, si vos producís hoja y anda a comprar industria donde hacen industria. Eso ya se comprobó al principio del siglo XX, cuando fue la Primera Guerra Mundial, la incapacidad argentina de contar con productos industriales impulsó una parte de la industria, porque al estar en guerra Inglaterra, la Argentina no tenía ninguna de los elementos industriales que precisaba para que su país trabaje. Bueno, esa es la condición que tenemos. Y desde el punto de vista del Atlántico Sur, prueba a la vista. Necesito hacer un desarrollo que la audiencia no conozca. Es decir, ellos han ido al abrazo con los ingleses y a la renuncia del reclamo serio, formal, y de salir por televisión y decir las Malvinas son argentinas. Eso lo hacen todos los políticos argentinos, y el 90% de ellos no hace nada porque eso sea así. Pero vos acordate que la primera cosa que hace el gobierno de Macri es la reunión Malcorra-Duncan. Sí. ¿Y qué se firmó ahí? El respeto al Acuerdo de Madrid. Exacto, es decir, el paraguas de soberanía. ¿Cuál es su análisis con respecto? ¿Es una hoja de ruta, como dicen algunos? No, nosotros hemos denunciado. Bueno, nosotros trabaja el doctor Julio González, que es el que hizo todo el estudio sobre los 2 acuerdos de Madrid, que se publicaron. Primero lo publicó el Copista en Córdoba y ahora está publicado por la editorial Hernandaria. En el año 75, cuando se hace la misión Shackleton, que es importante tener en cuenta porque hay un distingo entre lo que es la corona británica y los gobiernos británicos, porque Inglaterra es una monarquía, es la monarquía, y el respeto a la monarquía y a la importancia institucional del reino no es una cuestión que nosotros deberíamos ridiculizar. Nosotros deberíamos tener en cuenta que el reino considera que las Malvinas son su propiedad, por eso mandan a los príncipes cada tanto a Malvinas. Vos viste que cada tanto viene un príncipe y baja. Sí. Bueno, porque esa es la manera del reino de decir, esto es mío. No importa si el gobierno es laborista o conservador, esto es del reino. La misión Shackleton no la mandó el gobierno de entonces, la mandó el reino. Y Lord Shackleton rindió su informe a la reina, no al Parlamento. Se llama relevamiento, no sé qué, para la reina. Exactamente, quiero decir que había una importancia institucional, una importancia... Violando la buena fe, porque ellos habían hecho el memorándum de entendimiento del 62. Bien, pero no sé si me logro explicar. Es decir, él le da su informe a la reina. En ese informe, creo que en el tomo 2 son 5 tomos, si no me recuerdo mal. En el segundo, Shackleton le dice a la reina,
Si nosotros queremos sacar buen partido del Atlántico Sur y Malvinas, propongamos un paraguas de soberanía. Si el paraguas, ¿qué sería? Hablemos de todo, de que la gente venga a atender su salud, de que los chicos estudien acá, de que le demos crédito, pero de soberanía dejémosla aparte. Nosotros decimos al revés, discutamos la soberanía. ¿Qué tenemos que discutir? ¿Cuándo van a restituir y cómo van a restituir la soberanía de los territorios a la Argentina? Y después discutimos lo demás, es decir, los intereses. Y Shackleton plantea el paraguas. Ahí viene, bueno, el gobierno de Isabel Perón fue derrocado. Acuérdense la audiencia, acuérdense los que miran esto, que hubo un retiro de embajadores en el año 75. Estuvimos al borde de la rotura de relaciones por la misión Shackleton y otras acciones británicas. Se produce el golpe el 24 de marzo del 76 y se suceden 5 reuniones que preside Martínez Dios, que están desmenuzadas en la obra de Silencio y Destani, Petróleo y Malvinas. Están todas las reuniones que presidió Martínez Dios, que fueron 5 misiones, donde se establece que el marco diplomático, político y militar es el paraguas de soberanía. No se firma un paraguas como se firmó en octubre de 89, pero se establece en esas reuniones que todas las contingencias en la relación británico-argentina, firma Martínez Dios, que era el superministro de Videla, se hacen bajo el criterio de un paraguas. No se discute soberanía. Se produjo la guerra del 82. Del 82 al 89 el status quo fue más o menos el mismo, es decir, la Argentina no firmó ninguna rendición, había firmado el cese de fuego, pero el cese de fuego tiene un contenido y un alcance. Más allá, yo no entro en valoración de la actuación de cada personaje. Desde el punto de vista técnico de un documento de relaciones internacionales, fue un cese del fuego. Y en el 89 se firma el primer acuerdo que establece el paraguas de soberanía, y no solo el paraguas de soberanía, sino toda la zona que queda bajo la jurisdicción británica y por la cual la Argentina tiene que informar 24 días antes cualquier movimiento que va a hacer en la proximidad de esas aguas, y en esas aguas no puede entrar sin autorización británica. Todo lo que se diga de esto es mentira. Es decir, todo lo que se diga que los barcos circulan libremente, que los aviones, eso es mentira. Que se pueda, como decís vos, la posverdad, claro, que se puede inventar un relato, eso no es así. La Argentina no mueve una ficha si previamente no informa al Reino Unido formalmente, por vía de Cancillería, pero además nosotros tenemos muy buena información en realidad de que previo a que se produzca un movimiento aéreo naval, las autoridades argentinas llaman a Montplisano y le avisan para evitar la posibilidad de un incidente, antes de que se haga el procedimiento diplomático. Sería entonces los acuerdos de Madrid, tanto el 1 como el 2, ese sería el acta de rendición. A sus efectos prácticos es el acta de rendición. El número 2 es el control de policía de la Fuerza Armada de parte del Reino Unido. Terrible. Es decir, la Argentina no puede, por eso también... Versalles, como dice Julio González. Julio González lo caracteriza efectivamente como el Tratado de Versalles argentino. Argentina no puede jerarquizar su complejo industrial militar porque está bajo la observación de los ingleses y de otras potencias, no solo de Inglaterra, porque yo creo que acá las potencias mundiales, después del 82, han tomado una decisión en relación a impedir que la Argentina tenga un grado de autonomía que le permita comportarse como un país independiente, que es lo que tuvo hasta por lo menos la década del 80. Y el comunicado conjunto del 13 de septiembre vino a replicar esta situación. Ahí se blanquea. Yo, cuando nos conocimos, te relaté que tuvimos alguna reunión en Cancillería, donde no nombro los personajes porque no tiene mayor importancia. Los funcionarios pasan y los problemas quedan. Pero ahí nos encontramos con la sorpresa de que los funcionarios argentinos ignoraban el acuerdo como un documento válido. Los documentos internacionales que firma Inglaterra son para cumplirlos, no son para entretenerse. La diplomacia inglesa es una diplomacia seria, no es una diplomacia que se toma en broma un acuerdo como que él firmó en octubre del 89 en Madrid o el que firmó después en febrero del 90. Lo toma y lo ejecuta, si no, no lo firma. Es un imperio, no es una unidad básica
de politiqueros argentinos que dicen una cosa y después hacen otra, como estamos acostumbrados. Lo que hace Malcorra Duncan es sincerar lo que estaba planteado, es decir, vos te manejás en los marcos políticos, diplomáticos y militares de los acuerdos de Madrid. Significa que acá se comprometieron a cooperar Efectivamente. en la usurpación del Atlántico. En el periodo no en el de Néstor, yo hago una salvedad. Yo creo que en relación al Atlántico Sur, Néstor tuvo una línea diferente a la de Cristina Kirchner. ¿Qué tenían en común? ¿Qué tienen en común todos desde el 14 de junio hasta ahora? Que todos renuncian al derecho de los países a recuperar lo que les fue robado por el colonialismo por la vía militar. Lo cual creo que es un error político, diplomático, histórico, militar, porque los pueblos que son sojuzgados tienen derecho a rebelarse contra sus opresores. Eso tienen todos en común, todos rechazan que la Argentina... Hay una resolución de las Naciones Unidas que dice específicamente. Bien, pero nosotros si tenemos infinidad de argumentos para demostrar que no existe la voluntad británica de restituir los territorios usurpados a la Argentina en 1833. Es decir, no sé si vos conocés, por aquel entonces el almirante Guillermo Brown propuso organizar una flota y una expedición, expulsar a los ingleses de Malvinas y recuperar los territorios. Estamos hablando del más grande marino argentino que fue Brown, ¿no? Y estamos hablando de una Argentina, yo creo que a veces se pierde la perspectiva de algunas cosas, que derrotó en 1806 y 1807 a una de las grandes potencias militares del mundo, a Inglaterra en 2 oportunidades, derrotó a España, uno de los grandes imperios después de 14 años de guerra anticolonial, y derrotó al Imperio del Brasil en 1825. Y no en la primera, pero en las dos guerras, la de la independencia de España y contra el Imperio del Brasil, el rol de Brown fue muy importante. Pero hoy esto se encuadraría casi en una utopía comparado con la potencia militar que ostentan incluso desde las Islas Malvinas, hoy hacer cualquier tipo de ejercicio. No, nosotros creemos que hay que tener una política. Lo diríamos en estos términos y lo decimos normalmente en los actos en el cenotafio. La Argentina tiene que prepararse para recuperar las islas del modo y en el momento que le sea conveniente. Si es diplomáticamente, si es de otra manera. Ahora, ahí viene lo que se define como política de Estado. Vos no podés soñar en recuperar los territorios usurpados si la principal reserva petrolera continental de la Argentina, Cerro Dragón, es propiedad en un 60% de la British Petroleum. Hay un contrasentido. Vos no podés hablar de soberanía en el Atlántico Sur, Malvinas, y le das una base, una pista donde pueden operar los ingleses en Río Negro. O la deuda. Y vos no podés hablar de recuperar los territorios. Lo de la deuda, incluso puedo agregar un detalle. Vos no podés plantear seriamente recuperar los territorios usurpados y los mares cuando tenés extensiones gigantescas de terratenientes que a través de sociedades anónimas ocultan la propiedad de la corona británica sobre la Patagonia argentina. Lo de la deuda, yo te puedo decir, y esto lo digo y me hago cargo, nosotros teníamos, en una oportunidad entraron a mi casa y me robaron una cantidad de documentos. Entre ellos había uno muy importante que era el número del expediente que está bajo reserva en el Banco Central de la deuda externa argentina, que era un foliado que se llamaba Deuda y Malvinas. Nunca se pudo acceder porque los jueces argentinos no permiten que las comisiones, los grupos de investigadores nacionales accedan a la documentación real de lo que fue la deuda que tomó la dictadura en adelante. Pero uno de los legajos era Malvinas Argentina. Nosotros no sabemos, el pueblo argentino y la inmensa mayoría de la dirigencia argentina no sabe qué cosas se firman alrededor de compromisos, por ejemplo, financieros con los organismos internacionales. Ustedes fíjense que hasta el día de hoy no se entregaron los acuerdos de Vaca Muerta. No se conocen los documentos de fondo de Vaca Muerta. Es decir, hay mucha letra chica que nosotros no conocemos. Entonces, una cosa es, si yo te digo hagamos una aventura, yo te diría, vos no podés tener petróleo
la principal reserva petrolera continental en mano británica, si querés, si te propones defender la soberanía y la integridad territorial. Y esto que ha venido pasando, porque esto es un recuento de un montón de cosas que han venido pasando a lo largo de la historia. Esta gestión actual específicamente, ¿usted cree que viene a empeorar esto? ¿Viene a atenuarlo? No es ¿O que qué viene, hacen lo en ha esto? empeorado. Sí, tal cual, Claramente lo ha empeorado. Si ellos dicen, hablan siempre de la herencia y que había inflación y había... Efectivamente, todo eso es verdad. Pero con esta gestión hay más inflación, hay más desocupación, hay más hambre, hay un endeudamiento brutal. Si ellos han empeorado todos los males. Y estaba haciendo una referencia a lo de Cristina Kirchner. Cristina, para nosotros, es equivocada la posición que tiene en relación a la guerra. En eso coincide con los ingleses. Porque ella dice la guerra fue la locura de la dictadura y hace toda una película que es el mismo argumento que los ingleses usaron para impugnar el derecho argentino a recuperar las islas. Con esto no estoy disminuyendo lo que significó la dictadura. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de lo que desde el punto de vista del derecho internacional es parte del patrimonio de los pueblos cuando recuperan algo que el imperialismo o el colonialismo le arrebató. De eso estamos hablando. Después, cómo era el gobierno de Galtieri, qué quería Galtieri, todo eso es otra película, no me refiero a ese tema. Pero después Cristina restituyó el tema Malvinas en todos los organismos internacionales y lo colocó bien en el centro. Ahora se dio una situación especial, que es que Inglaterra aprobó el Brexit, la salida de la Unión Europea. En esto hay un debate, muchos creen que fue un gaffe político. No, en Inglaterra hay dos posiciones dentro del imperio. Uno que cree que el mundo va en un sentido y por lo tanto se abre de la Unión Europea y va a abrazarse estratégicamente con Estados Unidos, pero abre un curso de negociación económica muy importante con China. A partir de que muchos consideran que China, en un periodo no muy prolongado, puede transformarse en la primera potencia del mundo. Ya es la primera potencia comercial. No es la primera potencia militar, que sigue siendo Estados Unidos, pero sí es la primera potencia comercial. Al votar el Brexit y abrirse la discusión de la salida de la Unión Europea, se pone en discusión el Acuerdo de Lisboa de 2007, donde se establecieron los territorios de ultramar. En esto hago una salvedad. Para los europeos no existe el colonialismo, porque ellos fueron colonialistas. Sí. Por lo tanto, para ellos los territorios de ultramar son legales, legítimos. Si nosotros... Dentro de los cuales están Malvinas, Georgia, todos los territorios, efectivamente. Ellos, los europeos, no tienen discusión. No es que no podíamos sorprendernos porque España aprobó el Acuerdo de Lisboa y se votó en Buenos Aires. Pero España pesca en Malvinas. Bueno, exactamente. No nos podemos asombrar de que eso ocurra porque los europeos fueron colonialistas. Fue colonialista Portugal, España, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania. La historia de América es... Efectivamente. Por lo tanto, ahora, cuando Inglaterra vota el Brexit y se abre la discusión de su salida a la Unión Europea, también se abre la discusión sobre el Acuerdo de Lisboa. Ese era un momento diplomático para que nosotros apretáramos la clavija en relación a Malvinas. Es el momento en que Macri y la canciller Malcorra hizo lo opuesto. Hacen exactamente lo opuesto. Yo te decía el otro día en la conversación previa a la entrevista que estuvo Malcorra, que tuvo una triste y corta gestión en la Cancillería, ahora está Fori, pero el hombre que maneja las relaciones internacionales y la defensa y la seguridad es Fulvio Pompeo, que es un hombre formado en Londres. Es un asesor viejo, asesor de Macri, es un hombre de perfil muy bajo, pocos le prestan atención. Monje negro. Sí, yo soy reacio a los adjetivos, digo, este es el hombre, es más, si ustedes lo googlean, que es lo que se acostumbra ahora, lo van a encontrar como asesor muy personalísimo de Macri. Si Macri tiene una mesa chica que componen 3 o 4 personajes muy, muy selectivos, y tiene algún asesor personal como Durán Barba, bueno, Fulvio Pompeo es de ese nivel. Son hombres que lo orientan en lo que ellos creen es el mundo que viene y la inserción de Argentina en ese mundo. Nosotros creemos que hay un error, no un error, digo mal porque no es un problema de error. Una orientación que es patética para la Argentina porque ellos hablan de un mundo globalizado que no existe y inscriben a Argentina en ese supuesto mundo globalizado como un productor de alimentos
Por eso digo, vuelven a brevar en el periodo preperonista. Estamos hablando de que retrotraen la Argentina casi 100 años. Sí, pero pasa que también confunden... Y para exportar. Y para exportar, Claro. sí. No, porque a la vez confunden la globalización con el liberalismo y con la patria No, financiera. porque la globalización nosotros la hemos analizado muchas veces, es decir, es eso, como decís vos, la posverdad, eso que sean los relatos que se arman. Es decir, en realidad la globalización no existe, lo que existe es, lo que se restituyó en el mundo es el mercado único capitalista con el fin de la Unión Soviética y con el fin de China. En el año 78, cuando la corriente maoísta es derrocada en China, se abre la condición para que el gobierno por Deng Xiaoping permita el ingreso de los capitales extranjeros y se produce ese desquicio en el mundo donde se hicieron hiperganancias mundiales con obreros que ganaban $1 por día. Sí. ¿Y este Pompeo? ¿Cuál sería más o menos la política de Pompeo? Que obviamente Bueno, Macri Pompeo la que dice mundo globalizado, nosotros estamos en Occidente, nos abrazamos a Inglaterra, a Estados Unidos y nos recostamos en esas potencias para que nos ayuden a abrir los mercados del mundo y vender, exportar, como decís vos, los productos primarios de Argentina. ¿Qué le das de reaseguro? Vaca muerta, al shale. Tened en cuenta que el shale va a tener una importancia enorme porque eso hace que Medio Oriente baje su importancia estratégica. Estados Unidos se va a transformar en poco tiempo en el primer productor petrolero del mundo con el shale. No le hablen a Estados Unidos del problema ambiental, eso es casi hablar un cuento de chicos. Para Estados Unidos va a destrozar a Se rechazó los acuerdos de París. Efectivamente, digo, ellos no tienen esa preocupación. Su preocupación es tener una autonomía petrolera pensando en la guerra, no pensando en otra cosa. Y eso permite